¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles. Entramos con una nueva semblanza de presentación para que usted desde luego nos acompañe en esta nueva misión que tenemos para los próximos programas, hacer un análisis pertinente sobre el tema económico en nuestro país y más aún cuando se trata de hablar de inversiones. Por eso, bienvenidos a este martes 24 de mayo de 2016. Somos Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21 cubriendo todo el territorio nacional. Así es que desde ya bienvenidos, gracias por sintonizar este análisis económico semanal que obviamente vamos a proceder a llevarles a ustedes una serie de programas. Así es que quiero decirles que este día, como medios de comunicación interesados en dar aportes significativos para mejorar ese clima de negocios, hemos dispuesto pues de los siguientes días para producir programas encaminados a medir factores positivos y negativos que tiene el país en materia de inversión. Y por esa razón quiero presentarle a ustedes a continuación nuestros invitados con el cual vamos a arrancar esta serie de programas. Saludo cordialmente a Pedro Argumedo, él es investigador senior de estudios económicos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, por invitarnos, muy amable. También quiero saludar al economista Rafael Ernesto Goches. Bienvenido, Rafael. Encantado, Ernesto. Rafael Lemus, también economista, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, un gusto también compartir con ellos. ¿Por qué invertir en El Salvador? Esa es una buena pregunta para iniciar este planteamiento, y es que expertos en economía sostienen que existen varias razones por las que un empresario puede decidir crear negocios en el país. Y estas van desde una estabilidad monetaria, una ubicación estratégica, una infraestructura muy competitiva, entre otros aspectos estimulantes para el crecimiento económico. Sin embargo, contrario a esto, otros opinan que existen factores en particular que según estudios reflejan que el país es poco atractivo en esta materia. Por ejemplo, el empresario se enfrenta a una gruesa tabla de tasas e impuestos superior a la que tienen otros países en el área, sumado también a trabas administrativas y legales. Son aspectos que ahí están, los cuales vamos a identificar y a comparar frente al análisis que van a hacer nuestros invitados este día. Por esa razón, hoy en una serie de programas buscaremos identificar los pros y los contras a los que se debe de enfrentar un inversionista cuando piensa en nuestro país. Así es que es un punto bien importante para poderlo poner en relieve. Nos vamos con Lorena Melara para que también sume con elementos importantes a la discusión que vamos a sostener. Lorena, qué gusto como siempre saludarte a esta hora. Adelante con tu informe. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte a ti y al panel que te acompaña. Como ya lo mencionabas, existen algunos sectores que dudan de hacer negocios, sin embargo otros se atreven a una mayor apuesta, como el caso de Avianca, que a finales del año pasado firmó un acuerdo de entendimiento con el gobierno con el propósito de fortalecer las inversiones. Veamos el análisis de este clima. En una mirada superficial, el clima de inversiones no es el mejor, pero yendo un poco más a fondo, este reconocido analista identifica algunos desafíos. Lo que está incidiendo definitivamente desde la situación delictiva que vivimos nosotros. Quizás es sin duda las tasas impositivas. ¿Por qué no decirlo? El tipo de gobierno que tenemos, el estilo de gobierno, esos distanciamientos permanentes con la empresa privada no se quedan solo aquí en la rumorología salvadoreña, sino que trascienden al exterior. A 10 años del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, CAFTA, reflejar seguridad jurídica sigue requiriendo esfuerzos. Los empresarios al hacer su proyecto también ven la capacidad de compra de las personas, ¿verdad? Pero también la educación que tienen y la salud de que disponen. Así que yo creo que en la medida en que los Estados Unidos junto con el gobierno del país comiencen a entrenar, a capacitar a estas personas de la pequeña empresa, vamos a ayudarles también a sacarle mayor provecho. En esta etapa, los flujos de inversión extranjera reportaron un crecimiento superior a los $1.000 millones, poco para hacer 10 años, sostienen.
Ernesto, te comento que datos oficiales revelan que en 2015 la inversión privada superó los 390 millones de dólares. La crítica es que sigue siendo menor que algunos países de la región. Con esto vuelvo al estudio para el análisis de tus invitados. Adelante. Decir que en el país no se cuenta con leyes que favorecen la inversión a veces sería demasiado injusto, pero también hay que entender que hemos venido experimentando una baja inversión en El Salvador y esta es una historia sin fin. A ver, ¿cuál es la valoración de entrada que pueden tener? Rafael. En el país, uno de los elementos que ha estado afectando justamente es, por una parte, esta polarización creciente y permanente, y lo otro es que esa polarización lleva a un divorcio entre economía y política. Por otra parte, es justamente esta falta de entendimiento que ha habido entre el sector privado y el sector público. O sea, no se puede estar estableciendo un diálogo positivo. Quizás deberíamos de tener como una inquietud de decir por qué es tan importante la inversión y qué es lo que debería buscar satisfacer esa inversión, ¿verdad? Entonces, quizás en un primer lugar quisiera poner que el principal desafío de El Salvador es generar 60.000 empleos, porque 60.000 empleos son este año, al finalizar el año pasado, 60.000 jóvenes entraron a buscar empleo por primera vez. Entonces, eso es crear oportunidades de empleo pasa por invertir. O sea, no se puede generar empleo nuevo si no invierte, ¿verdad? Es decir, si no invierte en una maquinaria agrícola o una herramienta de trabajo, esa es inversión, ¿verdad? Si no se crea una plaza, por ejemplo, en estos servicios de call center, no se emplea gente. ¿A qué se enfrenta un empresario cuando piensa invertir en el país? ¿A qué se enfrenta? El 55% de los inversionistas no invierte, no tiene interés en invertir. O sea, grande, pequeño, mediano, dice no hay interés en invertir. Hay un 23% que piensa en invertir, que tiene un proyecto, que ve una oportunidad, que dice, bueno, voy a hacer mi estudio de factibilidad para ver si logro invertir y hay un interés. Hay cerca de un 10% que estaba invirtiendo y ha detenido la inversión. El mismo fondo reconoce de que este año vamos a crecer 2.5%, pero en el mediano plazo no ve un horizonte que nosotros superemos el 2%, a menos que se activen una serie de proyectos importantes de inversión, los cuales necesita, para el caso, digamos, la aplicación de la ley de asocio público-privado para poder dinamizar la economía. Entonces, resumiendo, nosotros no podemos pretender invitar a los inversionistas extranjeros si nosotros mismos, como salvadoreños, no tenemos una visión común, no tenemos un entendimiento y no creemos en nosotros mismos. Entonces, no podemos invitar a otros que vengan a algo que nosotros no estamos construyendo con nuestros propios esfuerzos. Uno dice, a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Porque haces un gran esfuerzo tributario, pero no haces el ajuste, ni tampoco logras acuerdos. ¿Y qué es lo que sigue en el camino? Más polarización si no se busca un entendimiento. Y el problema es que eso afecta el clima de negocios, porque los empresarios están cada vez, bueno, ¿y ahora con qué vienen? ¿Y hoy qué impuestos vienen? Y el problema de la inversión es, a ver, si alguien es extranjero y quiere invertir en El Salvador, lo primero que hace es visitar el país y conversa con los empresarios locales para temas de proveedores, para temas de gremiales, para temas de seguridad jurídica. Pero en esa conversación les pregunta cómo los tratan a ustedes. Y tú ves que el trato no es bueno. El principal problema es la falta de empleo y las encuestas que salieron la semana pasada o las de la UCA a principios del año, pues nos dice de que, mire, el principal problema es la falta de oportunidades de empleo con la delincuencia, ¿verdad? Entonces, si evaluamos las políticas públicas y decimos, bueno, ¿cuánto han contribuido a crear oportunidades de empleo? Y la verdad es que muy poco, y cada familia en su hogar sabe que su hijo, si está estudiando en bachillerato ahorita, su gran preocupación es si va a tener el ingreso suficiente para que estudie en la universidad o si va a tener una oportunidad de empleo. Costa Rica ha sido bien práctico en el sentido de que ha sabido tener como ente estratégico atraer inversión para hacer plataforma de exportación y es uno de los países más exportadores. Ahora,
Cuando nosotros valoramos las instituciones, del 100% de inversión extranjera que llega a Costa Rica, aproximadamente el 75% no llega porque la institución lo fue a buscar, sino que llega porque Costa Rica es un lugar atractivo para invertir, ¿verdad? Y se venden a nivel internacional como un lugar donde se pueden instalar y van a tener facilidades de capital humano. ¿Qué hacen y qué tienen ellos que no tenemos nosotros para hacerlo? Si al final tenemos pocos kilómetros de distancia. 8% del PIB en educación. Sí, 8% el perfil del PIB educativo en educación. 8%. Luego, por ejemplo, tienen el caso de las instituciones para promover inversión, CINDE al año atrae, su personal técnico atrae más o menos como 500 millones de inversión. Nosotros, el año pasado trajimos como 400, ¿verdad? Pero solo la institución CINDE trae 500 millones y el total que trae el país son como más de 1.500 millones. Es decir, la mayor cantidad de inversión que llega a Costa Rica es por todo el entorno que ofrece Costa Rica, y en el caso nuestro es bien bajo, ¿verdad? Nosotros hicimos una comparación entre CINDE y Costa Rica, y por ejemplo, de 2010 a 2014, el promedio de la inversión en El Salvador fue de 225 millones, el de Costa Rica fue de 2.000 millones. Si usted me invierte, le voy a generar estos incentivos fiscales, le voy a cobrar, no le voy a cobrar impuestos por cierto tiempo, le voy a facilitar estos servicios básicos, energía, carretera, a cambio de que usted me genere empleo. ¿Nos podemos dar ese lujo? Mira, no solamente nos podemos dar ese lujo, ya lo hicimos hace poco. No recuerdo cuántos meses pasaron, pero se le dio concesiones a los que invirtieran en el sector de energía, de tipo de energías, incluso o incluyendo a proyectos que ya estaban en ejecución. Es decir, no nuevas inversiones, sino que hasta algunos que ya estaban en ejecución. Es decir, que no tenía ni siquiera el móvil de atraer nuevas inversiones, lo cual me pareció extraño. Y lo otro, se le dio a todo tipo de tecnología, lo cual también me pareció extraño, porque no estás incentivando un tipo de tecnología de diversificar la matriz, sino que parejo. Eso es un tema que lo primero que quería dejar claro es que lo hemos hecho recientemente. Pero quiero decir otra cosa más. Hay que tener cuidado con eso, en varios sentidos. No nos vaya a ocurrir de que estemos promoviendo políticas pro negocios, perjudicando el mercado. Y además las políticas pro negocios te dan un boom, pero después no son sostenibles. Y te puede ocurrir lo que le ha pasado a Brasil. Brasil no se discute mucho, pero el trasfondo económico del problema de Brasil tiene que ver, más allá de la corrupción, con un problema de que montaste toda una industria y beneficios económicos en actividades que las inflaste a base de subsidios en créditos, demandas que entregaste y otro tipo de cosas que no mejoraste competitividad y terminaron siendo industria inflada, pero inflada por políticas pro negocios. La retórica ideológica la deberíamos de hacer a un lado, porque si estamos todos girando alrededor de las próximas elecciones, realmente El Salvador, con esa visión cortoplacista, estamos girando en un círculo vicioso. Y lo que estamos haciendo es quedándonos atrás. O sea, aquí lo que el país está aumentando es la informalidad y los negocios ilícitos. Esos están pujantes acá. Aquí en el país tenemos la amenaza de una clase política que quiere poner más impuestos. Tenemos el despilfarro de dinero público, como el caso muy en particular, y me hacía la reflexión alguien recientemente, cuánto dinero se puede hacer o qué cosas se pueden hacer a la base de tantas plazas otorgadas en la administración pública y particularmente en la Asamblea Legislativa. No estoy criticando el tema del papel de los asesores porque sé que es muy importante en algunos casos, pero esa desmedida, llamémosle acción de malgastar el dinero público, cuánto verdaderamente representa y cuánto se puede hacer al respecto con esto, ¿no? Yo creo que un ejemplo en Latinoamérica positivo es que quién está creciendo más económicamente o quién tiene las mejores pronósticos de crecimiento, de consolidación económica, es Chile. ¿Y cuál es la característica de Chile?
que tiene las mejores instituciones funcionando. Y el otro elemento es que hay una apuesta, una inversión estratégica en educación. Y ojo, que quienes han salido o la sociedad se ha activado, y los jóvenes en particular en Chile, es luchando por una educación con mejores condiciones o menos costosa y de mejor calidad. Entonces, no es que Chile no esté inactiva la sociedad está activa, pero perfectamente la solidez de sus instituciones permiten que hayan ese tipo de expresiones y el curso de la economía no se altera. Yo quisiera concluir, Ernesto, si me lo permite, porque yo creo que nosotros debemos de llamar la atención sobre lo que nos está diciendo el Fondo Monetario Internacional, sea que estas son recomendaciones, no tienen un carácter vinculante, pero un país en el cual cada vez está pagando más dinero por los intereses, dado que el riesgo país va aumentando, entonces estamos cada vez pagando y nos estamos endeudando para pagar los intereses que estamos cada año. Pero el Fondo Monetario lo que nos está diciendo, fíjese lo que dice, es aumentar la tasa del IVA al 15%, introducir el impuesto predial, eliminar el escalafón en el sector salud, ojo, y además la contratación en el sector gobierno, excepto para la seguridad y fuerzas de aplicación de la ley, deberá reducirse considerablemente. Los mismos que nos dieron recetas que nos tienen emproblemado económicamente, lo escucho de los economistas, no soy economista, nos vienen a decir ahora también cómo tenemos que corregir lo mal que hemos hecho. Entonces, a manera de conclusión, esto lo 20 que segundos a cada uno, pues se nos ha ido el tiempo. Esto lo que esto nos está diciendo es que tenemos un problema en términos fiscales que para solucionarlo no hay otra forma más que el crecimiento económico. Y para crecer económicamente, además de otras medidas, tenemos que dejar nuestras diferencias. ¿No? Y dejar nuestras diferencias. ¿No? Tener una y visión entrar en de esa país. dinámica de poder resolver todas las discrepancias ideológicas, políticas que tenemos. Perdón que quiera colocar, pero voy sumando porque ya se me está yendo el tiempo. A ver, 20 segundos igualmente. No, lo que tal vez debemos de, quiero volver a enfatizar es que que debemos de hacer las evaluaciones del desempeño sobre la base de la generación de 60.000 empleos. Creo que hay un tema con Nicaragua. Nicaragua ha aumentado su inversión, pero en Nicaragua dice, estamos bien, pero vamos mal porque van mal en la parte institucional y eso puede ser bien volátil, ¿verdad? En el caso del país estamos mal y probablemente vamos a ir mal si no cambiamos. Hay una oportunidad con Fomilenio 2 de avanzar en el proceso de eliminar la burocracia, ¿verdad? Hay la creación de un nuevo instituto de mejora regulatoria para reducir toda esa regulación que es ineficiente y que nos limita el desarrollo. Y como mencionaba Rafael Goches, creo que el país y el pronunciamiento del fondo nos dice hay que hacer un ajuste, pero quizás aprovechar este gran momento de crisis para mejor pensar en cómo nos desarrollamos conectados al resto del mundo. Ese es el desafío. Rápidamente. El fondo también nos está diciendo, ajustense, pero para crecer más estables en el futuro. ¿De verdad? Sí, claro. Bueno, así nos dijeron hace 20 y tantos años, dicen algunos economistas, que a lo mejor... No, pero tú no puedes señalar de errores a los que ejecutan la política al que te da la receta. Peor si la haces incompleta. Es un buen punto de debate, lo vamos a seguir sosteniendo y sé que ustedes son personas muy profesionales dispuestas a debatir estos elementos. Rafael Lemus, gracias por habernos acompañado. Valoro muchísimo tu presencia en este programa. Gracias con el inicio de esta gracias serie, a ti, ¿no? Un gusto. También, gracias Rafael Goches, también valoro muchísimo la participación y también de Pedro Argumedo, también de Fusares. Gracias por habernos acompañado. A ti, Ernesto, muy amable. Por mi parte, esto es todo por hoy en este inicio de esta serie de programas muy importantes que vamos a sostener esta semana en el marco de lo que podría ser esa visión estratégica que como país debemos tener para generar empleo a través de nuevas inversiones. No se lo pierda mañana también la continuidad del mismo. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. 770 Boutique. El estilo no tiene talla.